Bueno, antes que nada, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, agradecemos mucho desde la agrupación, desde el proyecto, la participación. Ya sabemos que es sábado, es tarde, todos tienen que estudiar, todos estamos haciendo cosas y el tiempo se toman para aprender algo diferente, digamos, que básicamente es bastante ajeno a nuestras carreras. Está muy bueno. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a Barbie, que va a presentar. Ya me está tirando las orejas, así que le cedo la palabra. No, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, simplemente agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy, a los voluntarios que siempre están, a las voluntarias que siempre nos están ayudando, como le decía Nico, le estaba hablando. eh, Hay todo un equipo detrás de cada charla, realmente hay mucha dedicación y esfuerzo, porque así es, y simplemente con muchas ganas de que todo salga bien. Así que bueno, agradecemos a estas personas que están ahí y a ustedes también por participar, como decía Lucas, realmente son cosas que no vemos en las clases, que son difíciles de encontrar a veces, eh, así que bueno, agradecer la predisposición también de estas personas que están ahí, en vez de estar con su familia compartiendo, están acá dándonos una charla, compartiendo sus saberes, así que bueno, agradecemos un montón a las personas, a los disertantes que van a estar hoy, que han estado y van a estar en las charlas que vamos a tener, así que bueno, siempre agradeciéndoles a todos, así que bueno. Quería comentarles que esta charla está en contexto de un proyecto, ¿sí? Es Construyendo Salud, el cual vamos a ver la temática que es alimentación en todos sus aspectos, como déficit, como exceso. También, bueno, la charla de hoy, que es huerta, es aprender a producir nuestros propios alimentos saludables, ¿sí? Sin agrotóxicos, sin agroquímicos. La verdad que bueno, que con un pequeño espacio en nuestra casa podemos hacer algo que sea saludable, ¿sí? Un poco lo hablamos en la charla anterior, de que hoy en día los alimentos que son verduras, frutas, están realmente con muchos químicos y que bueno, que uno piensa dos veces antes de consumir una zanahoria a veces con estos químicos. Así que bueno, hoy le vamos a comentar un poco de cómo hacerlo desde casa, cómo hacer estos alimentos que uno cree que son más sanos por ahí, los que venden en una verdulería. Bueno, sí, siempre son un poco más sanos que los ultraprocesados, pero hay que pensar un poco en los químicos que se les aporta, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a estar comentando de producirlo en casa naturalmente, sin ninguna especie de químicos, y que solo necesitamos un poco de tiempo y un poquito de espacio nada más. Así que bueno, eh, Colo nos está acompañando hoy. Colo es un voluntario, ¿sí? Que va a estar como moderador, así que bueno, les va a comentar un poquito más. Así que bueno, muchas gracias realmente a todas las personas que nos acompañan. No sé si estás, Bueno, Colo. buenas tardes. Sí. Sí. Bien. Bueno, nada más agradecer a todos los colaboradores, como dijo Bárbara, y también a todos los chicos y chicas que están escuchando esta charla, que se quieran nutrir sobre todo lo que vamos a enseñar y que puedan aprender. Básicamente vamos a tener dos disertantes que van a hablar. Inicialmente va a ser Nicolás Don, que es técnico, técnico agroecológico, y va a hablar sobre las huertas en la casa, cómo formarlas, cuáles son sus beneficios. Y por otra parte vamos a tener a Rosana Pravaldi, que además de ser licenciada en nutrición, a mi mamá, y que va a hablar, perdón, sobre todo el tema nutricional, beneficios nutricionales, el tema de los químicos, el tema de la modificación genética de los productos que se ven en la calle, en las verdulerías, en los supermercados. Así que nada, básicamente así nos vamos a desarrollar. Nicolás Don, si querés empezar, te agradecemos por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el desafío de brindar esta charla, ¿no? Así que espero que sea al agrado de todos. Mi idea era empezar un poco hablando de este contexto de por qué tenemos que hablar hoy de agroecología, ¿no? Siendo que como humanidad llevamos miles de años haciendo agricultura
Y recién en los años 1960 se empezaron a usar tanto estos agroquímicos, este nuevo modelo, ¿no? Este modelo nuevo, que es el modelo que hoy predomina, que es a base de agroquímicos y demás plaguicidas, nació a partir de una cierta teoría de que con esto íbamos a combatir el hambre del mundo, pero no ha sido posible lograrlo. No porque no producimos los alimentos, sino porque después la distribución no está acorde, ¿no? Sigue siendo más o menos similar. Hay países que tienen sobrealimentación y están súper sobrealimentados, y hay países que están desnutridos. Entonces, no es tanto el que no estemos produciendo los alimentos, sino que están siendo distribuidos de una manera no muy equitativamente. Y bueno, esta revolución verde, que ha sido el nombre que le han decidido poner, se basa principalmente en semillas que han sido logradas, o sea, han sido semillas híbridas, que no es lo mismo que transgénicas, pero sí vienen con un conjunto, un paquete tecnológico para que logren dar este potencial, este gran resultado de buenas cosechas, ¿no? Y este paquete tecnológico viene, primero la semilla, que al ser híbrida, uno tiene que volver a comprar la semilla todos los años. Antes los agricultores iban guardando su semilla, mejorando la genética, esa semilla se iba arraigando al lugar, acostumbrándose a la mano, ¿no?, de cada uno, de cómo la cultivaba, del clima. Y bueno, estas semillas híbridas, al tener cierto padre y cierta madre, después dan una semilla que tiene todo un potencial. Pero al nosotros guardar esta semilla, no es la misma genética, podemos tener ciertas variaciones. Entonces, capaz que si yo guardo esa semilla, tengo una planta así de alta y después una así chiquitita. Entonces, bueno, se pierde esa uniformidad, ¿no? Y viene asociado a un monocultivo. Antes se producían muchas cosas porque uno quiere producir tanto para vender como para consumir, por lo general los agricultores, ¿no? Entonces, si yo solo produzco una cosa, voy a tener que venderla y comprarle a mis vecinos. Y ese monocultivo viene después, también trae un montón de problemas, porque es como el poner los huevos en las distintas canastas, ¿no? Y ahí es como todos los huevos en una canasta y espero que me dé la mayor cantidad de plata posible. Es como se mercantilizó, ¿no? Y solo buscan el rédito económico. Entonces, viene el monocultivo, las semillas híbridas, la maquinaria, empiezan a usar grandes tractores para producir en grandes campos, cada vez más extensión de una sola variedad, los fertilizantes y los plaguicidas. Entonces es todo un paquete tecnológico que te genera cierta dependencia, porque el uso de plaguicidas también genera que, por ejemplo, los fertilizantes hacen que las plantas absorban nutrientes rápidos, esos nutrientes que son fáciles de asimilar. Los insectos también vienen y dicen, hey, mira, tengo acá alimentos en cantidad y disponible, y después vienen los fungicidas, los insecticidas, y se genera toda una dependencia y se va perdiendo la fertilidad del lugar. Se va perdiendo sobre todo la fertilidad biológica, porque tenemos solo una especie, y algo que no tienen en cuenta es, en este modelo nuevo, es el suelo como un organismo vivo. Esa es una gran base de la agroecología. Muchos dicen que la agroecología es como volver al pasado, pero para mí es como seguir camino al futuro, nomás que con otra dirección. Pero que no sea muy aburrido. Y bueno, cambiando un poquito de tema, de la fertilidad. Con respecto a la fertilidad, tenemos tres tipos de fertilidad. Está la física, la fertilidad física del suelo corresponde más que nada al tema del tamaño de las partículas, si es un suelo arenoso, arcilloso, franco, y estas características que da. Un suelo arenoso va a retener mucho menos el agua, va a ser mucho más permeable, no se va a encharcar tanto, va a ser más suelto, pero un suelo arcilloso va a retener más agua, va a retener un poco más de nutrientes,
pero también es como necesitamos cierto equilibrio, ¿no? Se habla mucho del equilibrio en la agroecología. Y los suelos arcillosos pueden ser muy duros de trabajar, ¿no? Es como se compactan mucho. Después tenemos, dentro de la parte física, tenemos esto que hablamos de la densidad, la compactación, la retención de agua. Después tenemos otro tipo de fertilidad del suelo, que es la fertilidad química, que es donde hace mucho hincapié este modelo productivista de la Revolución Verde. Se basa en los nutrientes que tenemos en el suelo, el pH, para que sean más asimilables para las plantas. Pero hay una tercera fertilidad que se la ha dejado de lado, que es la fertilidad biológica, que es la que hace mucho hincapié en la agroecología y es la vida del suelo. Nosotros en 1 gramo de suelo tenemos miles de microorganismos, por no decir millones. Tenemos hongos, bacterias, protozoarios, podemos tener lombrices. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr mantener y generar en nuestros suelos, porque son los que nos van a dar los 3 tipos de fertilidad a largo plazo. No nos van a poder cambiar las partículas. Si tenemos un suelo arenoso, vamos a tener un suelo arenoso. Pero sí vamos a lograr que estos suelos puedan retener más humedad, que tengan más materia orgánica, que incluso, por ejemplo, las lombrices van haciendo sus galerías, en esas galerías infiltra el agua, infiltra el aire, después las raíces, los hongos van descomponiendo la materia orgánica, dejan los nutrientes asimilables. Entonces, esa es la fertilidad que nosotros tenemos que lograr. Y bueno, pasando un poquito del tema de la fertilidad y yendo un poco a lo más práctico, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar nuestra huerta, primero que nada es dónde estamos. Porque no es lo mismo encarar una huerta a gran escala, en una casa, en un balcón, en Mendoza, en Buenos Aires. Hay que tener en cuenta eso, dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras posibilidades? ¿Tengo tierra? ¿No tengo tierra? Entonces, partimos de ahí, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho es un concepto que se llama el de individualidad agrícola, que dice que cada finca es única. Entonces no podemos aplicar el mismo concepto a muchas fincas, porque cada finca es única en el contexto que tiene y también la gente que la está haciendo, o cada huerta, acá en casa, cada persona, no es lo mismo mi huerta que tu huerta, que la huerta de él. Entonces, eso, capaz que a mí me gusta producir ciertas cosas o quiero cultivar ciertas cosas, aquel otro. Entonces es hermoso poder tener ese concepto de cada uno es un individuo, en cada huerta o cada finca es una individualidad, ¿no? Y dentro de esa individualidad se puede cultivar en donde sea, por así decir. No tiene que ser una limitante, ¿no? Un método que a mí me gusta mucho es el del bancal profundo, siempre y cuando tengamos tierra. A mí me gusta cultivar en la tierra, y es donde más experiencia tengo y donde más consejos puedo dar. También se puede cultivar en macetas, en recipientes, en botellas. Un buen recipiente también donde se puede cultivar casi cualquier cosa son los tachos de pintura, y de paso son reciclados, ¿no? Entonces, los tachos de pintura son un buen recipiente donde es un buen tamaño de maceta, pero la tierra en maceta tiene que ser como un poco distinta, tiene que ser más liviana, por así decir, para que no se compacte tanto, y tiene que retener un poco más de humedad, tiene que tener todos estos nutrientes. No se comportan igual un suelo en maceta que una huerta en maceta, perdón, que una huerta a suelo. Entonces, bueno, volviendo al tema del bancal profundo, la idea prácticamente es definir un cantero de cierto tamaño. Lo ideal es que uno pueda de ambos lados trabajarlo. Entonces, pararse para definir el ancho, ¿no?, del cantero, va a depender primero que nada de dónde estamos, de la tierra que tenemos, pero podemos pararnos de un costado, decir, bueno, mira, yo
puedo trabajar cómodamente hasta acá, este va a ser el medio del cantero, me pongo del otro lado y trato de volver a ese punto. Eso me va a dar el ancho de trabajo de mi cuerpo. Está bueno poder trabajar cómodamente. Entonces, si yo soy más alto, va a ser un cierto tamaño, o puede ser cierto tamaño, depende de la persona. Nico, te interrumpo un segundo. Bancal profundo, ¿qué sería bien? O sea, ¿es trabajar el suelo en profundidad? ¿A eso te referís? Porque no sé la definición. Perdón que te interrumpa. Buenísimo, Barbie. Por favor, quien quiera interrumpirme y hacer preguntas en buena hora, porque si no siento que es un monólogo. Teníamos planeado hacerte todas las preguntas al final para no interrumpir a cada rato, pero sí me pareció un concepto importante porque la mayoría somos ciencias médicas y como que estamos en cero, o por lo menos yo estoy en cero de lo que es el tema, así que bueno. Sí, dale. Te comento, bancal profundo es una técnica que consiste en darle una buena profundidad al suelo. Consiste en preparar un cantero tratando de con una pala, vamos a primero definir el tamaño, ¿no? Definir también algo que antes de empezar, ya te explico lo del bancal profundo. Antes de definir el tamaño también y dónde lo vamos a poner, está bueno tener en cuenta el sol. Nosotros necesitamos que a nuestra huerta le dé sol, ¿no? También podemos hacer algunos cultivos con media sombra, pueden estar abajo de un árbol o donde sea, pero necesitamos eso. Si no le da sol a las plantas, van a crecer muy altas y van a tender a caerse. Y bancal profundo es una técnica que, de las que yo he experimentado, da muy buenos resultados porque uno va a descompactar la tierra. Ahí estamos volviendo a hablar de la fertilidad física, de que las raíces de las plantas puedan penetrar en profundidad, buscar nutrientes, agua desde abajo, bien abajo, y consiste en trabajar con una pala el ancho que nosotros hemos definido, que es acorde a nuestro cuerpo, por el largo que sea necesario. Y vamos a retirar una capa de unos 30 centímetros más o menos de tierra, de la primer tierra, que es la más fértil. Los primeros 5, 6 centímetros son donde están los microorganismos, todos estos microorganismos aeróbicos, y la vamos a retirar. Esa tierra que retiramos al principio del tamaño de una pala, la vamos a guardar para usarla en el final. Y después, en ese espacio que ha quedado, vamos a incorporar algún fertilizante, puede ser compost, guano, humus de lombriz, lo que queramos, y vamos a volver a airear con la pala otros 30 centímetros o 20 centímetros. Digo 30 centímetros porque es el tamaño de una pala, por lo general se trabaja con esos dimensiones, así que sea fácil de trabajar. Pero esta tierra no la vamos a sacar. Entonces, yo tengo mi primer franja de tierra que saco, que es como si fuera un bordecito, que van a ser 30 centímetros de ancho por el largo que hemos decidido, puede ser 60, 70, 1 metro, y después vamos a airear la segunda parte. Por eso se llama profundo, porque no solo trabajas los primeros 30 centímetros, sino también aireas los segundos 30. Entonces te queda un bancal de 60 centímetros, que para las plantas es un montón. Hay algunas que no los aprovechan tanto, como una lechuga, por ejemplo, son 30 centímetros que exploran sus raíces, pero después hay un tomate que puede llegar la raíz, si tiene un buen suelo, hasta 1 metro de profundidad. Entonces, lo aprovecha muchísimo. Y después vamos a ir avanzando por zonas. Una vez que ya tengo la primera zona de estos 20, 30 centímetros por los 60 de profundo, voy a avanzar hacia atrás otros 30, 20 centímetros, llevándolos la primera capa hacia la franja donde ya la he aireado para abajo. Y siempre teniendo en cuenta no voltear la tierra. Antes, bueno, se acostumbraba a pasar un arado, que el arado lo que hace es ir cortando la tierra y dando la vuelta. Se cree que los nutrientes que están arriba van para abajo y los que están para abajo van para arriba, pero en realidad lo que estamos haciendo con eso es un disturbio a nivel
de la vida del suelo, porque nosotros en la superficie tenemos los microorganismos aeróbicos y toda la materia orgánica que va cayendo, y abajo tenemos microorganismos anaeróbicos. Entonces, si los invertimos, estamos generando un disturbio que cuesta un montón volver a recuperarlo. Entonces, sacamos esa nueva franja y la ponemos sobre la primera zona. Y así volvemos a aplicar un poco de fertilizante, humus, guano, el que tengamos disponible, y aireamos. Y así vamos avanzando. Y es un método que está bueno porque al estar delimitados los canteros, al no ser tipo por surco, no volvemos a compactar la tierra. Es como muchas veces en el trabajo por surco, es yo aireo con un tractor, hago los surcos, pero después al pasar el mismo tractor, voy compactando. Entonces es un trabajo medio pro y contra, ¿no? Como varias cosas de la vida tienen sus pros y sus contras. Pero quizás les podría compartir ahí un videito que hemos hecho de eso, y hay varios videos en internet mostrando este método. Nosotros en Maipú, yo estoy trabajando en una finca y estamos usando ese método a mediana escala, es 1 hectárea, o sea, es bastante. Y la diferencia es muchísimo y solo llevamos 1 año trabajando con este método. No sé si quedó claro o haría falta quizás más. Esto hay muchas veces que hay que verlo, hay que estar más presente. A mí, ¿y tendrás un videito para mostrar? Si no, se lo podemos adjuntar después a la gente Sí. En el email, no sé. Sería genial como para que quede más claro y se fije la información. Bien, a ver, dame 2 segundos, lo busco. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el segundo video de nuestra capacitación. En el video anterior vimos cómo hacer macetas reutilizando cajones y baldes plásticos, y también cómo preparar nuestro sustrato y nuestros primeros almácigos y plantines. Algo que he podido observar en estas semanas es que no todas las personas tienen rociadores para regar, o algunos rociadores no riegan bien. Entonces, una alternativa a eso es agarrar una botella de plástico y en la tapa hacerle con mucho cuidado unos agujeritos. Con esto vamos a poder regar nuestras plantas. Hoy vamos a mostrar cómo realizar canteros elevados, que consisten en un espacio para cultivar el cual puede estar delimitado por algunos materiales. En este caso vamos a utilizar madera de pallets reciclados. Algunos beneficios de cultivar en este tipo de canteros son que al estar delimitados no se va a volver a pisar en la tierra donde se cultiva. De esta manera evitaremos que se compacte. Un punto muy interesante es que no se necesita mucha maquinaria para realizarlos, siendo accesible para todo el mundo. Después, a la hora de fertilizar, lo haremos localizadamente, evitando desperdiciar en los callejones nuestros abonos. También, al estar elevados, se puede trabajar sin necesidad de doblar tanto la espalda, a la misma vez que mejora el drenaje y facilita el control de los yuyos. El primer paso para armar nuestros canteros es diseñar el lugar, para lo que vamos a tener en cuenta por dónde sale y se oculta el sol, tanto en verano como en invierno, ya que en invierno el sol hace su recorrido más cerca del horizonte, hacia el norte. Esto puede provocar que en lugares donde da el sol en verano, en invierno estén a la sombra. Otro punto a tener en cuenta es cómo vamos a regar nuestras plantas, ya sea con manguera, regadera o un sistema de riego por goteo. Entonces, al planificar, veremos dónde tenemos el acceso al agua, así nos aseguraremos de poder regar sin mayores complicaciones. Una pregunta que tenemos que hacernos en el caso de sea una huerta familiar es ¿qué queremos comer? Y en el caso de encarar una huerta como negocio o emprendimiento, tendremos que hacernos varias preguntas. ¿Qué quiero producir? ¿Cuánto quiero producir? ¿Cuáles son mis costos? ¿Cuánto dinero cuento para invertir? ¿A quiénes le voy a vender? ¿Si le vamos a dar valor agregado a la producción? Entre otras preguntas. Después tendremos que investigar las necesidades de dichos cultivos para saber si se adaptan al clima de la zona, cuál es el momento correcto para sembrar o transplantar y, por último, qué labores culturales o cuidados tenemos que tener con estos cultivos. A las personas que estén inscritas
le vamos a mandar un PDF muy práctico llamado el Manual de Cultivos para la Huerta Orgánica Familiar, en el cual podemos aprender más sobre el cultivo de diferentes hortalizas. También, a la hora de planificar, podemos pensar en hacer asociaciones de diferentes plantas, teniendo en cuenta algunos fundamentos tales como que sean repelentes de plagas. Por lo general, esto sucede con algunas especies de aromáticas, como la albahaca, el romero, citronela, lavanda, entre muchas otras. A su vez, podemos buscar asociaciones de plantas con distintos requerimientos nutricionales o que sus raíces exploren a diferentes profundidades. Otro concepto aplicado por muchos productores es el de rotación de cultivos. Este consiste en ir cambiando las especies cultivadas de un año al otro, tratando de que no sean de la misma familia. Por ejemplo, el tomate, el pimiento, la berenjena y las papas son todas de la familia de las solanáceas. Por lo tanto, tenemos que cambiar de sector al próximo año, tratando de que no se repitan ninguno de estos. La rotación se hace para que no se incrementen en el lugar con el paso del tiempo ni las plagas ni las enfermedades. Por último, es importante incorporar a nuestro diseño algunos sectores con flores y plantas que sirvan de refugio para los insectos benéficos durante el invierno. Con esto buscamos generar un equilibrio biológico para no tener tantas plagas. Una recomendación a la hora de realizar nuestros canteros es utilizar ropa cómoda y de trabajo. El nuestro está ubicado en el vivero municipal de San Carlos. Una vez que hemos planificado el lugar, ya podemos meter las manos en la tierra. Para que esta tarea sea más sencilla, lo recomendable es que el suelo tenga la humedad justa. El término agronómico para este rango de humedad se llama friable. Entonces lo que vamos a hacer es regar el lugar durante 3 días y luego esperar un día más para que no esté encharcado. De esta manera va a ser mucho más fácil trabajar. Primero vamos a marcar con estacas el lugar donde irá el cantero. Lo ideal es que las personas puedan trabajar cómodamente de ambos lados, tratando de que sean lo más ancho posible, para aprovechar así mejor el espacio. Y también va a depender de los materiales, los recursos con los que contemos. En este caso vamos a reutilizar unas tablas de pallet que tienen 1,10 metros de ancho, por lo que va a quedar un cantero de 1,10 metros de ancho por 2,20 metros de largo. Cuando ya tenemos delimitado el lugar, lo que vamos a hacer con ayuda de una zapa es retirar los chullos. En el caso de tener mucha chipica, que es algo común en la zona, conviene primero marcar con una pala y luego retirar los primeros centímetros de tierra. Hay que acordarse que en estos primeros centímetros de tierra está toda la fertilidad, es la tierra más fértil del lugar. Entonces, esas champas que sacamos no las vamos a tirar. Lo que podemos hacer es desmoronarlo para sacar los estonones por un lado y la tierra por el otro y aprovechar esa tierra, o esas champas usarlas para algún lugar donde queramos parquizar. Preparar la tierra, un método que a mí me gusta mucho es el de doble excavación inicial, el cual está muy bien detallado en un libro que se llama Huerta Orgánica Intensiva de Fernando Pía. Consiste en ir avanzando por zonas, por una franja del tamaño que hayamos decidido, con el ancho de una pala. Lo que vamos a hacer es sacar los primeros 30 centímetros de tierra y después los colocaremos en una engarilla. Esta tierra nos va a servir para cuando lleguemos al final de la cama. Siempre tenemos que tratar de hacer la fuerza con la ayuda de nuestro peso del cuerpo. Así no nos lastimamos, y también a la hora de levantar la pala, la fuerza con las piernas, no con la espalda, porque si no podemos generar alguna lesión. Entonces, acá tenemos cómo queda cuando sacamos la tierra y vamos a ir avanzando. Y la fuerza con las piernas.
vez que ya hemos retirado los primeros 30 centímetros de tierra, vamos a incorporar guano maduro o compost, a una razón de 3 paladas más o menos por cada zanja. Después vamos a tratar de airear los próximos 30 centímetros. Esa sería la segunda excavación. Con esto buscamos que las raíces puedan explorar más profundamente y que tengan buena cantidad de nutrientes. De esta manera vamos a poder poner más densidad, ya que las raíces van a explorar más hacia abajo y no tanto hacia los costados, que es lo que ocurre en la agricultura por surco. Ahora vamos a avanzar con la franja siguiente, pero esta vez en lugar de colocar la tierra en la engarilla, la colocaremos en la franja que quedó, tratando de no dar vuelta al pan de tierra, ya que en los primeros centímetros es donde se encuentran los microorganismos aeróbicos, que necesitan de oxígeno para vivir. Entonces vamos a retirar el pan de tierra y lo colocaremos en el próximo lugar. Ya hemos terminado de descompactar los segundos 30 centímetros de esta última zanja y ahora lo que vamos a hacer es con esta tierra ponerla acá. Como pueden ver, pareciera que hay más tierra. Eso es porque antes la tierra estaba compactada sin aire y ahora al compactarla ocupa más volumen, pero no es mucho lo que le hemos agregado. Hemos agregado para esta superficie una engarillada y media de guano más o menos. Así que procedemos a volquetear por aquí y ahora vamos a desmoronar con la zapa estos terrones que tenemos, tratando de que quede más suelto, y ya le vamos a poner nuestro marco para que no se pise tanto la zona que hemos descompactado como para que no se caiga la tierra y los guano y lo que vayamos a poner para afuera del mismo. Acá ya pusimos el cuadro y ahora lo que vamos a hacer es seguir desarmando un poquito más los terrones. Si vemos alguna raíz como unos estolones como estos, los sacamos. También si vemos alguna piedrita, lo mismo. También vamos a nivelar para que quede bien parejo el terreno y después vamos a echar superficialmente guano o compost o el fertilizante que nosotros hayamos elegido. Son hojas de sauce que se estaban descomponiendo junto con un poco de guano y la vamos a aprovechar, la vamos a utilizar como mulch. Mulch o mantillo, que consiste en aplicar sobre la superficie restos vegetales, lo posible hojas, si están así como estas, un poco compostaditas, mejor.
que no pasa nada, también puede ser hojas secas. Y esto lo que va a hacer es protegernos toda la vida del suelo y evitar que se evapore tanto el agua. Además de otros beneficios, por ejemplo, en invierno, esto hace que la tierra no pierda tanto calor. También si le hacemos una capa gruesa de mulch, evita que salgan las malezas. Con esto ya terminamos por hoy. Para que se den una idea, un bancal de 1,10 m por 2,20 m, 4 o 5 horas ya está terminado. Depende mucho de la experiencia, si es la primera vez que lo hace, capaz pueden demorarse un poco más, pero es un proceso dentro de todo rápido. Y lo bueno es que este laburo pesado, por así decirlo, se hace la primera vez. Después, cuando necesitas trabajarlo, es mucho más liviano porque no va a estar tan compactado, no hace falta hacer la doble excavación, podemos airear en profundidad con una laya o con una barra en U. Así que este es un método muy lindo, sobre todo para las casas, ya que en este pedazo chiquitito podemos producir un montón de alimentos. Bueno amigos, con esto damos por concluido el segundo capítulo de nuestra capacitación. En el próximo episodio veremos cómo instalar el sistema de riego por goteo, cómo proteger nuestras plantas del frío y por último, trasplantaremos nuestros plantines. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios. Nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Mucho porque es un poco, por así decirlo, como mucho esfuerzo inicial, pero poco esfuerzo después. Entonces es un poco como la vida, ¿no? Cuando uno es joven y tiene mucha energía y puede hacer, requiere un gran esfuerzo, porque sí, hay que agarrar, palar, voltear, o sea, llevar. Entonces lleva un gran esfuerzo inicial, pero después, una vez que ya está hecho, no requiere de volver a hacerlo año tras año. Como necesito arear un poquito, quizás, por si se ha compactado, pero muy poco. Entonces es como, y la fertilidad se va generando año tras año, a diferencia del método convencional, que muchas veces se va erosionando la tierra. Acá logramos que vaya creciendo la fertilidad. Entonces es como cuando yo llego a viejo y no tengo tanta fuerza ni tantas ganas de trabajar, no lo voy a necesitar hacer porque ya va a ir, eso ya va a estar listo, ¿no? Y después, algo que es importante también, o que a mí me gusta mucho hacer, es el tema de la cobertura vegetal. Sea que tengamos una maceta o en un cantero o un surco, la cobertura vegetal se trata de cubrir el suelo con pasto seco, puede ser cartón, hay un método, lo convencional se usa el mulch plástico, que tiene varios beneficios. Uno es que no se evapore el agua. El otro es que los rayos ultravioletas del sol no afectan a estos microorganismos que nosotros estamos tratando de generar y que cada vez sean más. Y otro es que al ser materia orgánica, por ejemplo, si usamos restos de pasto o hojas secas, va a ir degradándose con el tiempo. Naturalmente pasa eso, las hojas caen y con el pasar del tiempo se van descomponiendo. Entonces van a ir incrementando materia orgánica, van a ir aportando materia orgánica y nutrientes al mismo suelo.